plantear la magnitud del cambio tecnológico ocurrido. El que quiera comparar la forma en que hoy se prestan los servicios al turismo con la forma en que se prestaban los servicios al turismo 1 o 2 décadas atrás, llegará a la conclusión que tanto del lado de la infraestructura como del lado de la calidad de los servicios ha ocurrido un cambio verdaderamente trascendente en la economía. No solo tenemos una industria turística que capta más turistas, sino que tiene mucha mejor infraestructura, más diversidad de oferta, más variedad de actores y una diversificación y unas exigencias en materia de calificación de los recursos humanos de esas actividades que no era la imagen que teníamos acerca de lo que podía inducir un crecimiento tan importante como este en el sector turismo. Y que hablar en el sector de la logística. Basta simplemente referirse un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, lo que era el aporte de la industria logística vinculada a lo fluvial o marítimo en Uruguay y compararlo con la dotación tecnológica, el cambio tecnológico y los cambios de productividad ocurridos en estas actividades. Bueno, del software, como se habla mucho, y el software en sí mismo implica modernidad, uno puede saltearse las valoraciones sobre el papel de un sector de servicios absolutamente internacionalizado, que además se ganó su lugar en la inserción internacional a trabajo de los propios involucrados en el sector, donde prácticamente no hubo en ese proceso de internacionalización ayuda y cooperación efectiva de las políticas públicas. Y ni que hablar que en los nuevos sectores, productores de servicios globales, servicios personales o empresariales globales que están teniendo una dinámica formidable en el país, no se puede decir que las empresas y las tecnologías que están utilizando en el país no están a la cabeza de la tecnología, porque uno no podría ser parte del proceso de captación de inversión extranjera directa en el sector de servicios globales si no estuvieran en la frontera, si las empresas que producen estuvieran en la frontera de las posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque por algo son globales, porque estamos compitiendo por la erradicación de esas actividades con los mejores y en las mejores circunstancias. Por tanto, si uno analiza otros aspectos ya no vinculados a lo que podríamos llamar lo previsible que podía ocurrir, o lo imprevisible, con algunos matices, lo que podía ocurrir ante la valorización de lo que teníamos de manera más abundante, y lo completamos con la realidad en materia de inversión, de dinámica de internacionalización de la producción, cambio tecnológico, requerimiento de recursos humanos de otras actividades hoy insertas competitivamente en el mundo, nos encontramos que el proceso de cambio estructural en la economía uruguaya está mucho más avanzado que lo que los uruguayos reconocen y quieren reconocer. Y esa, si se quiere, sería la primera tesis que yo trato de transmitirles. Es que estamos ya asistiendo a un proceso de cambio y transformación que es de entidad en materia productiva. Y que algunas de las repercusiones de esos cambios son muy alentadoras en términos de compatibilidad entre dinámica productiva, efectos distributivos, mejoras tecnológicas y avances en las fronteras más eficientes y la suerte que le toca a los sectores de mayor nivel de calificación y más adaptables a estas producciones que Uruguay tiene también bastante abundantemente. Este mapa de situación que establece esta primera cosa, y es que el proceso de cambio del lado productivo está en curso, pero merece ser fortalecido de manera muy clara. ¿Por qué? Porque a estos impulsos iniciales y a estas respuestas adecuadas por parte de quienes toman decisiones de inversión, hay que agregarles algo que es absolutamente fundamental, que es cuál es el contexto de políticas públicas que hace que estas realidades puedan ocurrir y cuál es el contexto de políticas públicas en el que estas realidades pueden ser amenazadas. Hubo que construir y poner los cimientos de un conjunto organizado, explicable y coherente de políticas públicas que sirvió de manera clara y consistente a fortalecer las tendencias que internacionalmente ocurrían y a favorecer que las decisiones que se tenían que tomar se tomaran en tiempo y forma.
No quisiera hacer un repaso muy exhaustivo de esas políticas, pero yo diría, es impensable imaginar que la amplitud del cambio tecnológico, que la amplitud de las innovaciones y la dinámica de la inversión productiva en el país en estos últimos años, en particular el sector competitivo, no esté directamente vinculada a un cambio muy importante en lo que se refiere a los estímulos directos a la inversión productiva. O sea, quitarle relevancia a los estímulos directos a la inversión, como fue el cambio en la aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones, me parece que sería verdaderamente subestimar un hecho mayor, y es que cuando desde las políticas públicas se decidió actuar decididamente sobre el papel de los estímulos fiscales para promover la inversión, la respuesta fue amplificada y formidable, y consiguió agregar valor y agregar dinámica proactiva a procesos que de por sí solos podían ocurrir, pero no hay duda que ellos se aceleraron. Conozco varias evaluaciones sobre los efectos de la Ley de Promoción de Inversiones, si estos ampliaron, no ampliaron mucho, si las inversiones que se iban a hacer se hubieran hecho igual. Hay un solo dato que es claro y es sistemático en todas las encuestas. Todos los que se les consultó dijo que el instrumento promocional y la decisión con la que el gobierno lo llevó adelante impulsó a que decisiones de inversión que pensaba hacer las hiciera antes de lo previsto. Probablemente la Ley de Promoción de Inversiones y el marco de incentivos no creó ningún negocio que no era posible, que no fuera posible, pero aceleró y dio una señal contundente de parte de las políticas públicas. Y permítanme decir que esto es un buen aprendizaje. Estamos ante una realidad económica y una base empresarial que entiende los estímulos y los desestímulos. Por eso hay que tener cuidado, celo y rigor en el manejo de los sistemas de incentivos, en particular en algo tan sensible como la innovación. Segundo, en un marco de políticas macroeconómicas desordenadas, en un marco de falta de claridad respecto al rumbo en materia de consistencia y de previsibilidad del rumbo macroeconómico, difícilmente hubiéramos encontrado estas formas de reacción de la economía y esta forma en que las empresas y los empresarios reaccionaron ante las oportunidades que se presentaban. Yo creo que un hecho absolutamente importante, además, no tiene solo que ver con la consistencia de las políticas, sino con haber adoptado un discurso, haber construido un discurso estratégico respecto a cuál era el papel de la estabilidad, la previsibilidad, en un sentido amplio, contribuyendo a la toma de decisiones de significación en la economía. No fue una estabilidad monetaria, fiscal y financiera. Se le agregaron dimensiones sociales, se agregaron dimensiones de estabilidad jurídica, necesidades de adaptación de los marcos jurídicos, mejoras en el clima de negocio. Se utilizó un concepto de estabilidad del marco macroeconómico en sentido amplio, mucho más rico, mucho más consistente con lo que era la señal que se esperaba por parte de los inversores para disparar procesos proactivos y para adoptar decisiones que de otra manera hubieran o demorado en tomar o hubieran simplemente no tomado, porque todos sabemos que etapas de prosperidad y etapas de señales positivas provocadas por los mismos factores que provocaron estos acontecimientos recientes y que tuvieron un papel reciente, ha habido otras en nuestra historia. Y hay que entender cuál es la singularidad de parte de las políticas públicas. Y decir, ¿es relevante tener una preocupación por asegurar esta consistencia macroeconómica? Es muy relevante. Y es más, yo creo que es un símbolo de avance hacia el desarrollo cuando el debate sobre las políticas macroeconómicas y el marco macroeconómico pierde importancia. Porque es un símbolo de debilidad para el nivel de desarrollo de Europa que esté cuestionada toda la viabilidad macroeconómica del esquema en Europa. O cuando los países entran en crisis monetaria y fiscal, no importa qué nivel de desarrollo tienen. Lo cierto es cuando el desorden macroeconómico y la falta de consistencia de las políticas que aseguran el marco general de funcionamiento de la economía aparecen débiles, frágiles. Las implicaciones son directas, no sobre los niveles de actividad actuales, sino sobre la posibilidad de continuar avanzando.
Y vaya si tenemos en este momento experiencia de que estas cosas no tienen que pasar, y que estas reglas no solo tienen que pasar en el mundo subdesarrollado, sino que pueden pasar en todo aquel que se olvide de que las políticas públicas, su consistencia, su diseño y su ejecución tienen que ver con lo que ocurre en la realidad. Y a veces, cuando nos han de alguna manera llevado a razonar en términos de que todo lo bueno y todo lo malo viene de afuera, yo creo que lesionan enormemente aspectos muy relevantes del funcionamiento democrático de un país, quiero ser sincero. Porque si todo lo bueno y todo lo malo viene de afuera, lo que hagamos nosotros aquí tiene escasísima importancia. Por tanto, al final de cuentas, da lo mismo quién se haga cargo de los procesos de gestión de las políticas, orientación de las políticas, estrategias. No importa, si total todo lo bueno y todo lo malo va a pasar fuera de nuestro control. Pero sin ir a esa cuestión que lesiona el valor de lo que nosotros hacemos. Yo creo que el ejemplo uruguayo es un ejemplo de que lo que hicieron los empresarios, lo que hicieron los inversores, lo que hicieron los trabajadores y lo que aportaron las políticas públicas, todo ayudó a que este proceso que nos permite hablar de los desafíos del desarrollo tenga cierta credibilidad. No es una labor única de un actor, pero subestimar el aporte de todos y cada uno de los actores que intervinieron en esto sería simplemente no entender por qué las cosas ocurrieron de una manera y por qué no ocurrieron de otra manera. Ahora, cuando uno mira en perspectiva hacia el futuro y tratando de volver sobre esa lógica de 4 dimensiones relevantes, a mí me gustaría hacer algunas anotaciones sobre cuáles son los sesgos y las orientaciones de parte de las políticas públicas y de parte de lo que es esta posible continuidad del proceso que hemos estado asistiendo para el futuro. En primer lugar, está claro que Uruguay hoy tiene una muy elevada utilización de sus capacidades instaladas, por no decir que en algunos casos las capacidades instaladas, sobre todo las infraestructurales, están tensionando las posibilidades reales de continuidad de un proceso tan vertiginoso, tan importante y tan amplio, y con la distribución geográfica que tiene el actual crecimiento. Y permítame una digresión. Una cosa era discutir sobre la estructura infraestructural de un Uruguay que cuando había prosperidad ocurría en un pedacito del territorio o localizado en algún área geográfica, y otra cosa muy distinta es hablar de una fase de prosperidad extendida en la cual se tensionan las infraestructuras a lo largo, a lo ancho de todo el país, porque están dadas las condiciones para que sea mucho más armonioso geográficamente y por tanto tensione mucho más aspectos que en el pasado no importaban o hacían un aporte relativamente menor al desarrollo del país. Pero estamos en una situación de capacidades tensionadas, probablemente además en muchos sectores con avances muy grandes hacia las fronteras de eficiencia, y en algunos sectores me consta con progresos absolutamente significativos dado lo que es los modelos tecnológicos predominantes en el país, sin decir que estamos en la frontera, pero nos estamos moviendo en esa frontera. Estamos en una situación de plena ocupación de cualquier recurso humano que tenga algún tipo de calificación relevante, y nos resta una movilización de posibilidades de ocupación para colectivos de baja productividad, jóvenes con sesgo femenino y con bajísimos niveles de calificación.